¿Qué pasa, gente del Estu? Bienvenidos a otro capítulo más de la Radio Noticiero Garibaldi. Hoy toca analizar los partidos del fin de semana, la derrota de las Women in Black en Leganés y la victoria con sabor a derrota de los chicos frente a Palmer en Mallorca. Dos partidos realmente no tan diferentes en cuanto a sensaciones, pero que obviamente pues el resultado, que es el que al final del día manda, pues sí que son muy diferentes. Empezamos obviamente por el primero, que fue el de las chicas, que jugaron en Leganés y perdieron por 7 puntos, 68-61. Y bueno, pues volvió a pasar un poco lo mismo que pasó en el partido contra Ferrol. Un grandísimo primer cuarto del libro, absolutamente perfecto, tanto en ataque como en defensa, haciendo todo lo posible o casi todo lo posible bien. Y acto seguido, un segundo cuarto donde el equipo rival te hace la cama, te gira el partido completamente y luego eres incapaz de recuperar. 10-18 ese primer cuarto, 23-13 el segundo. Tercer cuarto volvemos a tener mejores sensaciones con un 21-20 y un último cuarto donde tienes que echar todo lo que tengas para intentar sacar esa victoria y anotas 10 puntos para un 14-10. Bueno, deja mucho que desear. Me parece que este equipo está perdido, no es capaz de remontar ya no el partido, sino las malas sensaciones, el verse arriba y no crecerse y que te remonten facilísimo y ser incapaz de cambiarle la cara al partido. Y creo que eso obviamente viene por parte de las jugadoras, pero también viene por parte de Pernas, que creo que hay una conversación muy interesante en si el entrenador debe continuar al mando de este proyecto o no. Pero bueno, es algo que hablaremos después, al final. Y es que, bueno, analizando un poco al rival, hubo dos jugadoras diferenciales, por no decir una jugadora diferencial en Leganés, que fue Maya Dodson con 23 puntos, 64,3% al interior, 8 rebotes. Y fue una jugadora que no pudo ser defendida ni por Neka, que ahora hablaremos un poco de ella, pero no cerró un buen partido, ni por Irati, que es realmente la que mejor la defendió, pero es que fue tampoco incapaz por esa diferencia de peso y de calidad parar a la americana. La otra jugadora que hizo un buen partido, sobre todo, fue Aminata Sangaré, que ya bueno, conocíamos un poco lo que era: 10 puntos, 40% del interior, 25 al exterior, 15 rebotes. Bueno, pues otra jugadora que supo hacernos mucho daño por dentro, que fue capaz de anotar un buen triple y que luego cerró el partido bien en el resto de cosas. El equipo pepinero, que no cierra un partido extremadamente brillante, ¿no? Sí que es verdad que tiene una buena anotación interior con un 56,4%, muy mal al exterior con un 14,3%, 71,4% al tiro libre, 13 rebotes ofensivos, que ahí sí que es verdad que hicieron un buen partido, igual que Ferrol, y luego pues 13 asistencias con 10 pérdidas y 6 robos, ninguna locura de partido. Pero bueno, pues supieron sufrir. El Estu tampoco las puso sobre las cuerdas en casi ningún momento, porque cada vez que el Estu se acercaba eran capaces de mantenerse y luego pues tener una buena recuperación, ¿no? Si vamos y hablamos del Estudiantes, podría haber varias jugadoras que hubiesen sido MVP, pero al final la única jugadora que fue, digamos, regular, porque tampoco tuvo un buen comienzo, pero fue Frida Banner. Otro partido donde la alemana cierra un buen encuentro, esta vez también con buenos porcentajes: 12 puntos, 60% de interior, 33,3% al exterior, un 1 de 3, 75% al tiro libre, 3 rebotes, 3 asistencias. Fue bueno, la jugadora con más valoración y casi la jugadora con mejor más menos, quitando a una jugadora que, bueno, hablaremos de ella cuando llegue su momento. Sí que es verdad que Lisa hizo también un gran partido, vuelve a demostrar que es una jugadora que es capaz de anotar, pero esta vez sí que se la notó muy fuera de ese ritmo. Un partido donde se la vio perdida. Sí que es verdad que empezó muy bien en anotación, con unos porcentajes, jugando bien, pero poco a poco se la vio muy perdida en ataque y en defensa y no cerró bien el partido. Acabó con 12 puntos, 25 al interior, 40 al exterior, 100% en tiros libres, 4 rebotes, 3 asistencias y 4 pérdidas. Un partido correcto en esa primera mitad, pero en la segunda mitad no fue capaz de encontrarse.
Stanachev, bueno, pues volvió a hacer un muy mal encuentro para mí, tanto en ataque como en defensa. Termina con 3 puntos, 3 de 4 en tiros libres, 2 rebotes, ninguna asistencia, un robo y una pérdida. No fue capaz de generar nada, no defendió bien a las jugadoras rivales. Y bueno, es una jugadora que para mí no está demostrando el nivel que todos pensábamos que tenía, y bueno, pues el cuerpo técnico tampoco está consiguiendo sacárselo. La que sí que firmó un buen partido fue Isa, que estuvo muy bien en el plano defensivo y en la organización. Sí que es verdad que tuvo pocos minutos hasta el último cuarto, que sí que entró más y acabó teniendo una buena cantidad de minutos. Cierra con 4 puntos, 25% al interior. Estuvo mal al triple con un 0 de 3. 2 rebotes, una asistencia y 2 robos, pero sí que fue capaz de parar el balón cuando había que pararlo, de atacar cuando había que atacar, y bueno, tuvo mala suerte al triple, pero fueron buenos tiros. Irati, que bueno, cierra otro partido muy top en la defensa y en el rebote, pero que en ataque no es capaz de aportar nada, incluso teniendo varios mismatch. Es incapaz de coger ese mismatch, una jugadora mucho más pequeña que ella, y llevarla al poste debajo de canasta y levantarse más fácil. No está teniendo suerte con esos tiros a media distancia. Está teniendo un año muy complicado en ataque, y se la ve que cada partido está forzando tiros más complicados para ella y no está encontrándose. Pero en defensa vuelve a tener un grandísimo partido. Carla Osma, que para mí es el caso para mostrar del por qué Pernas no está teniendo una buena temporada. Carla Osma empieza el partido muy bien, siendo para mí la mejor jugadora del equipo, con un muy buen ataque y una muy buena defensa, atacando al interior y atacando por fuera con tiros, pero Pernas la sienta, para mí sin ningún sentido, excepto que yo me esté perdiendo algo, y cuando vuelve pues ya no tira, no es capaz de generar, y en defensa pues bueno, sigue siendo una jugadora muy correcta, pero en ataque no. Empezó con 6 puntos en el primer cuarto, 50% del interior, 100% en triples, 100% en tiros libres, 2 rebotes, y la sientas y solo juega 10 minutos. Bueno, muy inexplicable para mí. Ada, que vuelve a no tener minutos, pese a que Stanachev no está a un buen nivel y La Torre tampoco es que sea una locura. Creo que es una jugadora que lo que jugó en su momento demostró que nos puede dar cosas, y es una jugadora que yo sinceramente no entiendo cómo no tiene minutos. Adriana Díaz, casi lo mismo, estuvo casi 2 minutos en pista, tiró un triple que no entró, un rebote ofensivo y tampoco pudo hacer más. Jugadora que ha demostrado que tiene el nivel para jugar minutos, pero a la que no se le están dando esos minutos. A mí me parece que es una jugadora que no tiene la confianza, igual que Ada, del entrenador, y yo no entiendo el porqué, porque creo que cuando ambas han salido y han tenido minutos han demostrado que son capaces de actuar de forma positiva para el equipo. Paige Croston, que aún no está para debutar, yo eso obviamente lo entiendo, me parece que es una jugadora que acaba de llegar y que poco a poco tiene que entrar, pero es una jugadora que tiene que entrar cuanto antes, porque es una jugadora que nos puede ayudar mucho en nuestras mayores debilidades. Juana, que vuelve a firmar un buen partido en defensa, una jugadora que ya sabemos lo que es defensivamente, y que en este partido en ataque pintaba muy bien, pero se cargó muy rápido de faltas y no pudo seguir con esa buena racha. Termina con 10 puntos, 50% al interior, 66,7 al exterior, 4 rebotes, 3 asistencias, un robo y una pérdida. Una muy buena línea estadística para Juana, que si no hubiese sido por esas 3 faltas, fácilmente podría haber sido la jugada del partido, y creo que el partido podría haber tenido otra cara muy diferente si hubiese podido jugar a buen nivel todo el partido. Nneka, que firma un partido para mí malo en defensa, perdiendo claramente la pelea contra Maya Dodson, y en ataque me sigue faltando que nos dé más. Nos sigue faltando más de esta jugadora. Vuelve a tener un partido con una anotación buena de 10 puntos, pero 4 de 13, un 30% al interior. Me parece que es una jugadora que tiene que tener mejores porcentajes, sobre todo hoy. Es una jugadora con mucha cantidad, con mucho volumen de tiro, y es un porcentaje muy malo. Cierra con 3 rebotes y 3 pérdidas, un partido muy malo. Y es una jugadora que, bueno, necesitamos que vuelva a ese nivel de principio de temporada, con partidos de 15 puntos y buenos porcentajes, algún partido de 20, porque no tenemos más jugadoras para hacer daño al interior, al poste, excepto que se traigan a una jugadora para esas posiciones. Leona, que aportó muy poquito en ataque y en defensa.
Suele ser una jugadora que sí que aporta en defensa, pero en este partido no estuvo ni en un lado de la pista ni en el otro. 4 puntos, 66,7 el interior y poco más, una pérdida. Un partido bastante malo. El Estu, que acaba con una anotación interior bastante negativa, con un 35,7%, 33,3% al exterior, que fue una cosa bastante positiva. Correctas al tiro libre, 76,5%, 10 rebotes, 11 asistencias. 11 asistencias en este partido es bastante malo. Sí que se notó mucho, obviamente, los fallos y la mala finalización, incluso de jugadoras tirando al triple solas, como pues el 0 de 1 de Stanachev, el 0 de 3 de Isa. Pues obviamente son tiros que pues son liberados y si los fallas, pues obviamente se nota. 4 robos, muy poca agresividad. No fue un partido muy bueno. Yendo rápido a las estadísticas avanzadas, puntos en segundas oportunidades, vemos que bastante igualadas en cuanto al rebote. 11 puntos en segunda oportunidad para Innova, 8 para el Estu. En el contraataque, ellas 4, nosotros 10. Puntos en pintura, Innova Leganés 34, Estudiantes 26, puntos tras pérdida 11-10 y puntos de banquillo 20-11. Seguimos sufriendo por esa mala anotación de la segunda unidad. Esta vez ni Isa pudo hacerse más puntos, Leona, que suele hacerse unos poquitos más, no. Nos sigue faltando mucha gente anotadora en la segunda unidad, sobre todo por la forma en la que salimos de quinteto inicial. Pues al final tus máximas anotadoras, que son Frieda, Lisa y Juana o Neca, depende del partido, salen siempre de inicio y se nota mucho ese bajón en la segunda unidad con pues Stanachev, Isa, que no son capaces de anotar, Irati, que no está teniendo un buen año en la anotación, y Leona, que pues es muy irregular dependiendo de los partidos. Si nos vamos un poco a lo que he comentado al principio, a esa conversación que yo creo que tiene que estar de si debe continuar o no Pernas. A mí, yo lo dije ayer, me parece que es un entrenador muy bueno, es una gran persona y no me parece el problema de este Estu. Creo que ha habido un gran problema en cuanto al mercado, no se han traído las jugadoras a inicio, ha tenido muchos problemas. El Estu está jugando, quitando estos 2 últimos partidos que sí que han jugado mal y que se las nota con mucha presión y incapaces de sobrepasar malos momentos, que eso creo que sí que es problema del entrenador. Creo que el Estu estaba jugando un buen baloncesto. Por eso creo, y sigo diciéndolo a día de hoy, creo que Pernas no es el problema, pero es que no es la solución. O sea, ahora mismo creo que él es incapaz de solucionar la mentalidad del grupo, el nivel baloncestístico que hay. Entonces, yo siempre lo digo, aunque no seas el problema, si no vas a ser la solución, no nos vale mantenerle. Mucha gente decía que hay que darle la última bala en Estepona. Bueno, me parece que Estepona es un partido que tenemos que ganar, pero es que Leganés también y Ferrol también deberíamos haberlo ganado. Entonces, creo que 2 partidos relativamente fáciles, entre comillas, en esta doble jornada, ¿no? Y no ganas ninguno y encima pierdes como los pierdes. Yo creo que es un buen momento para hacer ese cambio. Si lo alargas, cuanto más lo alargues, peor va a ser. Si Pernas pierde ese partido contra Estepona, lo vas a cesar. Pero es que si lo gana tampoco va a significar mucho. O sea, al final es un equipo al que tienes que ganar, un recién ascendido que no está haciéndolo bien contra un Estudiantes que, pese a que no lo está haciendo bien, por plantilla debería ganar ese partido. Si cambias de entrenador esta semana, pues oye, traes a un entrenador que tiene una semana para trabajar con el grupo, para intentar motivarlas, para intentar cambiar un poco esa mentalidad que se tiene ahora y sobre todo pues lo que se habla, que siempre que traes un entrenador nuevo existe ese primer partido donde se gana. Y si es contra un equipo más asequible, como puede ser el Estepona, pues igual ese primer partido que no se suele trabajar tanto lo que dice el entrenador que llega nuevo, pues tiene esa facilidad contra un rival más fácil de empezar ya a meter cosas suyas. Veremos. Yo creo que pase lo que pase en Estepona, bueno, es en el Magariño se jugará, pero contra Estepona, Pernas tiene, yo creo que muy poquito margen, si no ninguno, y yo entendería perfectamente que se le cesara y se buscara un entrenador nuevo. ¿Quién? No tengo absolutamente ni idea, sinceramente. No sé quién está, no sé quién podría venir, pero bueno, creo que es necesario ese cambio porque pese a que se gane a Estepona, no veo yo a Pernas como la solución al problema que está teniendo el femenino. Si nos vamos al masculino, el que se ha jugado hace unas horas y el que la federación todavía no me ha subido la ficha del partido, hay que ser de verdad, o sea, lo de la federación es acojonante.
Un Estudiantes que gana, pero no convence, 64-68 contra Palmer, en un partido donde, pues bueno, volvemos a hacer unos buenos minutos cada cuarto, un poquito en el primero, sacas una ventaja de 5, un poquito en el segundo, sacas una ventaja de 6, un poquito en el tercero, sacas una ventaja de 3, todo eso se junta y pues al último cuarto pues sabes sufrir y pierdes el último cuarto 22-12. Yo, bueno, siempre digo que el último cuarto si lo vas ganando, pues yo entiendo que te relajes. Creo que la relajación que ha tenido el Estu es extrema y creo que un Tony Ten que lleva diciendo que no tenemos que ser un equipo de 30 minutos bien, sino de 40 minutos bien, pues nos estamos convirtiendo en un equipo que hace 2 minutos bien en el primer cuarto, 2 minutos bien en el segundo cuarto, en el tercer cuarto salimos completamente dormidos y hacemos bien los últimos 2 cuartos y, bueno, conseguimos sacar ventajas contra un Palmer por la diferencia. Lo ha dicho alguien, la diferencia de este partido y el de Palencia es el nivel del rival. O sea, si este partido lo hacemos contra Palencia o contra cualquiera de equipo de la tabla alta, es un desastre absoluto y una pana y nos estarían metiendo de 30 puntos. Y Palmer no estaba con Sanache, Agbesele, Feliu, que son 3 de sus mejores jugadores. Entonces, bueno, es un problema muy grande. Dicho esto, yo quiero pensar que este partido se ha jugado así porque es contra el Palmer, es vuelta de... Pero es un muy mal partido. O sea, es que creo que igual que te digo que en el femenino Pernas tiene los días contados, por no decir que ya se le ha acabado el tiempo, Tony, después de las derrotas contra Palencia y contra los grandes y ver estos partidos donde no convence, como el fin de semana no haga un buen partido, cuidado porque puede tener también problemas. Ojalá que no, a mí es un entrenador que me gusta mucho, pero igual que Pernas, que me guste y que me parezca buen entrenador, no significa que no esté siendo un solucionador de problemas, que es lo que necesitamos. Y creo que este es un partido donde yo creo que todo el mundo nos vamos con la sensación de haber perdido, porque un Palmer que llegaba sin 3 de sus mejores 5 jugadores te ha luchado hasta el último segundo y te ha plantado cara. Y sobre todo eso, creo que obviamente tú puedes decir, quitas el último cuarto que es el nefasto, coges los otros 3 y dices, oye, pues estamos yéndonos de 15 puntos o de 13 puntos, nos íbamos al último cuarto. Y tú dices, bueno, vale, estamos jugando un partido más tranquilo, es un partido contra un rival menor, pues no merece la pena cansarnos, vale, lo puedo entender, pero es que este último cuarto es exagerado y llegar forzado a un final y sin tener buenas sensaciones, que al final... creo que el Estudiantes en el tercer cuarto, si hubiese terminado el partido ahí, pues te vas con malas sensaciones en ataque, pero te vas con muy buenas sensaciones en defensa, con un equipo que ha hecho bien, que ha estado físico, que bueno, oye, que puedes sacar unas cosas positivas, pero es que después del último cuarto yo no me apetece sacar cosas positivas de este partido. Pero bueno, si nos vamos a lo que es el partido, en Palmer ha habido, bueno, pues digamos que 3 jugadoras por encima del nivel. El primero... bueno, Hansel Atencia, que sigue siendo la ley del ex contra el Estu, haciendo grandes partidos. Hoy 20 puntos con 44% al interior, 25% al exterior. Ya sabemos cuáles son sus porcentajes. 4 rebotes, 6 asistencias y 6 balones perdidos. Ha sido un desangramiento en las pérdidas de ambos equipos, pero sobre todo del Palmer desde el primer momento. Otro jugador que lo ha hecho muy bien es Nuno Sanz, el portugués, que, bueno, 17 puntos, 33% al interior, 50% al exterior, haciendo un gran partido, 6 rebotes y, bueno, poquito más, pero es un jugador que ha sido el líder de este Palmer en este partido. Y de un ex Estudiantes como Hansel Atencia a un ex canterano del Estu como Ángel Comendador, que termina con 11 puntos, 100% en tiros en general, en tiros de 2, en tiros de 3... y en tiros libres, muy buen partido, 3 rebotes, un robo y una pérdida. Un grandísimo partido de Comendador que yo me alegro mucho de que le vaya bien y que está demostrando tener un nivel muy, muy sólido en esta primera FEB. Quitando esto, si vamos un poco a las estadísticas generales, perdóname que estoy buscándolo y estoy un poco perdido porque estoy en otra página que no controlo, pero bueno, el Estudiantes, perdón, hablamos primero de Palmer. Palmer acaba con un 42% en tiros de 2, un 28% en tiros de 3, un 74% en tiros libres, 21 rebotes defensivos, 9 ofensivos,
11 asistencias, 16 pérdidas y 7 robos. Y bueno, pues un partido que no es bueno, obviamente. Si Palmera ha perdido hoy el partido contra un Estudiantes absolutamente paupérrimo es porque ha hecho un mal partido y donde ha hecho casi todo peor que el Estu, que es complicado, la verdad. Sobre todo, sacando cosas positivas obviamente para el Estu, es una buena defensa. Es verdad que al exterior, 28%, para mí es alto por el mal partido que estaban haciendo el Palmer. Y luego, pues obviamente el Estu pues, bien al rebote ofensivo. El rebote defensivo solo nos cogen 9, aunque también si te paras a pensarlo dices, joder, les falta su pivot titular y buen reboteador como Zach Vesely. Quitando eso, creo que el Estu pues, no ha hecho un mal partido en el plano defensivo, quitando ese último cuarto, ¿no? Si te coges igual las estadísticas del tercer cuarto y dirías, joder, es un buen partido del Estu en el plano defensivo, podemos sacar una lectura positiva. Si nos vamos a los nuestros, partido bastante malo de todo el mundo. Yo, personalmente, solo pongo por encima del resto a Tanel Magriu hoy. Puedo estar muy a la par con Omar Silverio y con Asier, como he comentado, pero bueno. Magriu, que termina el partido con 9 puntos. Si no me equivoco, es un jugador que hoy solo anota desde el exterior. Perdóname que lo busco. Sí. Tanel Magriu, que termina con un 75% en tiros libres, un 0 de 2 en tiros de 2 y un 2 de 3, un 67% en triples. Aparte de eso, firma un partido serio, sobre todo en el juego combinativo, con esas 5 asistencias, 3 rebotes, pues algo malo, pero sobre todo ha sido ese jugador que, sin generar para las estadísticas, ha sido un poco el que ha salido en ese tercer cuarto. En los últimos minutos ya ha dado un poco la vuelta, ha metido las canastas que tenía que meter y ha movido muy bien el juego. En defensa ha estado muy bien y muy serio. Y en ataque también muy serio. No ha hecho un grandísimo partido, porque al final 9 puntos, con un porcentaje malo al interior, pero ha sido capaz de meter esos triples que no llegaban por parte de nadie y ha sido capaz de mover bien el balón cuando el Estu estaba más atascado. Si hablamos luego del resto del equipo, buen partido de Asier, que por momentos ha sido bueno, por momentos no, para mí ha sido el mejor pivot del partido, muy serio en ataque y en defensa, pero sin más realmente, ¿no? O sea, serio, pero nos podría haber dado más. Sobre todo en ataque se le sigue viendo un poco acelerado a veces, un poco sin tener las mejores lecturas. Dicho esto, gran partido, 6 puntos, 3 de 3 al interior, 6 rebotes, 4 de ellos ofensivos y un balón robado. Mucha seriedad. Giovanetti, que, bueno, como siempre, buen trabajo en ataque y en defensa. Sí que es verdad que tiene unos muy buenos minutos en el primer cuarto, sobre todo en ataque, atacando al aro, generando, y luego pues ha vuelto un poco a su ostracismo en jugar poco en ataque, ¿no? Muy pocos minutos, 10 minutos, luego hablaremos de eso, que ha habido una crítica que se ha hecho en Twitter, creo que la ha hecho Allen, y yo estoy muy de acuerdo con él, luego la comentaremos, pero bueno, Giovanetti hoy, que para mí firma unos correctos minutos, 4 puntos, 2 de 2 en tiros de campo, 2 rebotes, 2 asistencias, un robo, un partido muy serio como nos tiene ya acostumbrados. Goran Filipovic, que a mí me parece que es un partido malo en ataque y en defensa, con muchos minutos. Sí que es verdad que son muchos minutos para que Granger, que ha hecho también un mal partido, pues tenga descanso. Sí que es verdad que hay que darle a Filipovic, que ha tenido un buen trabajo. Ha tenido un buen trabajo en cuanto a defender o a intentar estar un poco ahí, móvil, mostrarse. Eso hay que dárselo. Pero, bueno, luego en el último cuarto creo que ha tenido demasiados tiros. Iba bien. Al final acaba con 4 puntos, 50% en tiros de 2, 0 de 3 en triples, 3 rebotes, 3 asistencias, un balón robado y 2 pérdidas. Bueno, sin más, ¿no? Sasu Salin me parece que es un jugador que ha tenido hoy un ataque correcto, 9 puntos, 2 de 2 en tiros de 2, 1 de 5 en triples. Y bueno,
la verdad es que bueno, un rebote y luego sí que tiene una asistencia y un balón robado. Es un jugador que no consigue asistencias, pero que sí que hace muy bien cuando tiene el balón en las manos siempre toma una buena decisión. Muy pocas veces le ves haciendo un pase que no toque, y eso es un jugador que es lo que nos trae muchas veces. Hay días que te trae esa anotación, y eso, como ha sido hoy, que creo que ha tenido una buena anotación, obviamente no al triple, pero un 9 puntos, y sí que te trae muy bien esas buenas decisiones. Partido correcto, pero también un poco sin más, ¿no? Granger, que hoy ha tenido un partido bastante vago, en defensa, en ataque, generando poco para lo que debe ser él, y que, bueno, pues poco que comentar. Sí que es verdad que ha tenido un buen partido en el rebote, con 5 rebotes, 2 asistencias, 2 pérdidas, un robo, tan solo 2 puntos, 1 de 3 en tiros de 2 y un 0 de 4 al triple. Pues bueno, pues Granger te esperas mucho más de él, y hoy es un jugador que no ha rendido. Entre él y Filipovic, que hoy dirías, bueno, son lo de Sergi García, pues tienen que salir y demostrar un poco, sobre todo Filipovic. Yo creo que ninguno de los dos ha demostrado. Granger obviamente no tiene que demostrar tanto, pero hoy no han demostrado ninguno, ni en ataque ni en defensa, que no hay que traer a un jugador como Sergi. Entonces, bueno, pues para mí es un mal partido de ambos. Tande ya hemos hablado. Hugo, que 2 minutos y medio, pero tiene unos minutos muy, muy, muy buenos en defensa, queriendo más que nadie, que yo lo sigo diciendo. Hugo es el jugador que más quiere del Estudiantes. Y tú me preguntarás, ¿qué más quiere? ¿Qué? Todo. Es el que más minutos lo quiere, es el que más balones quiere robar, es el que más tapones quiere poner, es el que más quiere hacer cosas. Y eso se nota. Es un jugador que cuando sale... hoy tenía, bueno, no vamos a decir un mismatch en el poste, pero tenía un rival complicado, y ha hecho una gran defensa. Ha hecho una gran defensa. En estadísticas, pues poco, 0 puntos para 0 tiros, 0 de 2 en tiros libres, que ahí sí que se nota un poco esa falta, yo creo que de confianza en el mismo. Todavía está volviendo. En ataque sí que es verdad que está un poco más perdido, pero es que en defensa, pues yo creo que compite muy bien. Un rebote y un balón robado. Y no dando un balón por perdido, y es un jugador que, bueno, pues que merece muchos más minutos de los que ha tenido, junto con, obviamente, otros 2 jugadores, con el 3, que comentaremos luego. Juanpi Baulet, 8 puntos. Juanpi Baulet, 8 puntos, son un 4 de 6, un 60 y algo % en tiros de 2, 4 rebotes, 1 asistencia, 3 balones perdidos. Es un poco la mancha. Juanpi hoy sigue demostrando, y lleva ya muchos partidos seguidos haciéndolo muy bien, tanto en ataque como en defensa, con mucho trabajo, sobre todo defensivo, y luego cuando coge el balón en ataque, siendo muy determinante en lo que quiere hacer. Si quiere ir al aro, va al aro; si quiere tirar, tira. Es un jugador que al principio de temporada sí que estaba un poco más dubitativo en ataque, y ahora no, ahora es capaz de decir, quiero hacer esto, tengo el balón, tengo ventaja, ataco el aro. Es algo que nos está viniendo muy bien y está teniendo buenos minutos. En Hugo, que cierra un partido complicado. Para mí, tarda en aparecer. Lo hace, sí que es verdad que en el tercer o cuarto, cuando un poco más la necesitábamos, con esa llegada también de Tanner Magriu, pero para mí pasa muy desapercibido tanto en ataque como en defensa, aunque sí que es verdad que en defensa hace un buen partido, pero en ataque le necesito más. Hoy también era un partido donde pues tú comentas con la salida de Mida, ¿necesitamos un 5? Pues hombre, hoy es el partido para que en Hugo, Asier y en principio Hugo, aunque con menos minutos, pero sobre todo eso, en Hugo y Asier, que son los que han tenido minutos, demuestren que no hay la necesidad de otro pívot. Y creo que pues hay la necesidad de otro pívot. A día de hoy, viendo cómo están estos dos, sobre todo, porque Hugo sin minutos no puede demostrar, a mí me parece que sí, se necesita otro pívot. Cierra, lo dicho, con 6 puntos y un 60% bastante correcto al interior, aunque son 3 de 5. Creo que tiene que tener más volumen de tiros un jugador como en Hugo, que joder, sabemos que es capaz de anotar con facilidad ahí abajo. Un rebote, una asistencia, 2 balones robados y 3 pérdidas de un Hugo, que no tiene que tener tantas pérdidas. Si nos vamos con Pato cierra hoy un partido para mí malo, pero explicaré ahora un poco el por qué me parece malo, porque realmente termina con 9 puntos, 60% al interior, 25%, un 1 de 4 al exterior. Es un jugador que hoy sí que es verdad que solo un rebote, 3 asistencias, un robo y 2 balones perdidos. Los balones perdidos habéis visto que el que haya perdido balón lo ha perdido bastantes veces. Pero es que Pato
Para mí ha tenido un partido correcto en ataque y en defensa, pero con fallos muy impropios de lo que nos estaba dando. Sí que es un partido serio, pero Garino nos tenía acostumbrados a un jugador sin fallos, un jugador muy determinante, y hoy, pues no, hoy ha sido un jugador más que no ha sido capaz de traer esa calma y ese control al partido que tanto necesitábamos hoy y que tanto nos trae en otros partidos. Entonces, no es un partido malo para absolutamente nada de Pato, pero a lo que nos tiene acostumbrados, pues lo mismo que McGrew, ¿no? McGrew hoy hace un buen partido, al menos a mí me parece que hace un buen partido, porque sí que es verdad que en anotación y en estadísticas trae un poco menos que en otros partidos, pero lo que sí que nos trae es esa seriedad, esa seguridad en los minutos que más los necesitamos. Y Pato creo que hoy no es capaz de traer eso. Y por último, Omar Silvero, que para mí vuelve a cerrar un buen partido, siendo bastante regular en el partido, ¿no? Tanto con la anotación como en la defensa. Es un jugador que sigue demostrando que tiene hueco y que poco a poco va encontrando más su sitio, hoy muchos más minutos, y creo que respondiendo bastante bien. 11 puntos, un 0 de 1 al interior, siendo el máximo anotador. Un 75% en triples, en un aro que ya estamos viendo que era muy, muy, muy complicado. Y luego, hombre, te cierra el partido con 2 rebotes, 2 asistencias, 3 robos y 2 pérdidas. Me parece un partido muy serio. Me parece un partido que sigue reivindicando lo que es Omar para este equipo, que es un jugador que ya no es solo un anotador en 1 para 1, es un jugador que está tirando bien los cortes a canasta, que se está mostrando para ayudar al equipo, que en defensa está correcto, está metiendo manos, está siendo agresivo, y que me parece, sinceramente, que si Tanner no hubiese tenido esos buenos minutos en el tercer cuarto que nos mantienen en la pelea por este partido, porque si no hubiese sido yo creo que mucho más diferente este partido, Omar podría haber sido fácilmente el MVP de este partido por lo bien que lo ha hecho, siendo un anotador cuando tenía que serlo, pero en ese trabajo defensivo siguiendo demostrando que a mí no me está cayendo la boca, porque yo cuando llegó ya lo dijo que iba a ser un jugador importante, pero mucha gente le criticaba en pretemporada, en los primeros partidos de liga. Y me parece que está cayendo bocas, porque ya no solo está demostrando que es un anotador bastante regular, te hace estos puntos todos los partidos, ahora encima está siendo regular a lo largo del partido, pero es que es un jugador que te trabaja, es un jugador que te da todo eso, y me parece un jugador muy importante para esta plantilla. Si hablamos de las estadísticas en generales del Estudiantes, 61% al interior, un muy buen partido en cuanto a la anotación interior, con muchos jugadores exteriores no teniendo el día por los malos aros de Son Moix. Obviamente no malos aros, pero no hemos tenido ni suerte nosotros ni suerte ellos hoy. Y hemos cerrado un muy buen partido en el interior. En el exterior igualamos 7 de 25, igual que Palmer con un 28%. Y donde sí que sufrimos un poco más es con ese 54% en tiros libres. 8 rebotes ofensivos, 21 igualamos lo de Palmer en defensa, 17 pérdidas, 11 robos, que sí que es verdad que lo que llevo diciendo un poco toda esta parte del podcast, es un buen trabajo en defensa. En defensa, quitando obviamente el último cuarto, es un partido donde el Esto ha estado muy correcto, muy serio y defendiendo muy bien. Si tú te fijas el partido, Palmer acaba con un 42% al interior, 28% al exterior, 9 rebotes ofensivos, 11 asistencias y 16 pérdidas. Tú te fijas en esto y dices, joder, pues el Estudiantes ha estado agresivo, ha defendido bien, ha estado bien al interior, ha estado bien al exterior. Y es que es eso. O sea, el partido del Esto es muy correcto en defensa. El problema, en ataque hemos sido un auténtico desastre, y pues sobre todo eso, el último cuarto ha sido un desastre de cuarto. El Esto que firma 20 asistencias, jugando muy bien. Se ha notado hoy que Granger no ha tenido tanto balón, que sus jugadores más de 1 para 1, que Omar también ha repartido unas cuantas asistencias y no ha atacado tanto, sino que ha recibido muchas veces para levantarse en el tiro. Y me parece que han hecho un buen partido en el movimiento de balón. 17 pérdidas, como ya hemos dicho, bastante mal. 11 robos, un buen trabajo. Y bueno, yo creo que es un gran partido por parte del Estu en ese plano defensivo, y en el plano ofensivo, pues realmente no estaba siendo malo, estaba siendo 17, 21 y 18 ha sido las anotaciones del primer, segundo y tercer cuarto, 12 la del último. Es que el último cuarto mancha mucho el buen partido que ha hecho el Estu. Sí que es verdad que no estaba siendo el partido que mucha gente esperaba, de un Estu aplastando a un Palmer, pero era un partido en el que el Estu estaba controlando muy bien en la defensa, y en el ataque pues estaba anotando lo suficiente como para irse de 15 puntos en el tercer cuarto. Entonces, 15 no, 16 o algo así creo que nos estábamos yendo al último cuarto. Entonces,
es que el último cuarto mancha mucho el buen partido que se estaba haciendo, un partido donde el Estu estaba siendo bastante serio, quitándose el tercer cuarto, que el Estu ha sido capaz de ser serio en esa segunda mitad del tercer cuarto, remontando y sacando incluso ventaja en el cuarto, pero es que el último ha sido pues, un auténtico desastre. Dicho esto, yo la crítica que le dejo sobre todo a Tony, y que se lo ha dicho Allen y me imagino que lo habrá dicho mucha otra gente, creo que Lucas y Hugo y yo, Asier González, han tenido hoy muchos menos minutos de los que se merecían. Sobre todo Lucas Giovanetti con 10 minutos y Hugo con 2 minutos y medio. Me parece que son dos jugadores que están demostrando tener un gran nivel, ser capaces de darle cosas al Estu y sobre todo subir ese nivel de competición del Estu. Son los únicos jugadores que a día de hoy quieren competir, da igual el momento del partido, da igual el resultado, ellos salen a competir, a pelear por balones, a buscar lo mejor. Obviamente en defensa, en ataque ambos siguen dando mucho que desear. Y yo a Asier. Asier sí que tiene 14 minutos y medio, casi 15 minutos. No son malos cantidad de minutos, pero si tú lo ves y dices, joder, es que en Huevo, que ha tenido un partido mucho peor que él en cuanto a regularidad, en Huevo solo ha tenido un buen tercer cuarto, ha jugado 16 minutos. Gente como, Juanpi y Tanner no les podías quitar, pero yo creo que Asier hoy merecía más minutos porque, lo dicho, 6 puntos, 100% en tiros de campo, 4 rebotes ofensivos, un balón robado, 0 pérdidas. Me parece que mejora mucho a Huevo, que es el otro pívot. Entonces, a mí, a Asier me hubiese gustado verle hoy más minutos en pista porque creo que estaba dándonos lo que necesitábamos y tenía un partido importante para demostrar. Y creo que ha demostrado, pero que podría haber necesitado no, merecido más minutos. Dicho esto, el Estu saca una victoria que, como hemos dicho, no convence, pero es importante y tenemos que ir al próximo partido pues a mejorar mucho esto. Al final, lo importante siempre es ir ganando, pero hay que sacar resultados que nos den esa confianza para jugar. Y no es un resultado que tú termines y digas, ¡guau! Hemos jugado muy bien, vamos al siguiente con mucha confianza. El siguiente se juega en casa, es un partido que hay que ganar, como todos los que vienen a partir de ahora. Y bueno, creo que el siguiente tenemos la obligación, o mejor dicho, Tony y los jugadores tienen la obligación de dar una buena cara y de demostrar que el Estu es un equipo que ya no solo va a ganar partidos, que es lo importante, sino que los va a ganar convenciendo, que es lo que, oye, es importante porque a este partido, por mucho que lo ganes, contra el top 10 de la liga actualmente, no lo ganas. Entonces hay que intentar que el siguiente partido lo ganemos, que es lo importante, vuelvo a repetir, pero que se lo hubiésemos ganado a casi todos menos, oye, igual los dos primeros, ¿no? Yo entiendo que sales contra Palmer, es un equipo menor, oye, pues igual no te destrozas tanto, juegas un poco con los minutos, bla, bla, todo eso, vale, lo entiendo, pero no convences con este partido. Con los 3 primeros cuartos, a mí me convences. Tiene pegas, tiene fallitos, tiene cosas, pero oye, entiendo que es contra un equipo menor, que tú vas a rotar más y tal, pero luego Giovanetti, Hugo tienen menos minutos, el último cuarto es un auténtico desastre, pues hombre, sales con muchas más dudas. Entonces, bueno, creo que el siguiente partido es importante ganarlo y demostrar al público que se puede confiar en este equipo y pillar esa confianza y ganar convenciendo de que hubiésemos ganado a casi cualquier equipo jugando de esa manera. Así que nada, dicho esto, nos vemos pues martes seguramente para la previa de los primeros playoffs de Europa de este año, que veremos cómo se dan. Y más adelante para lo que viene en el fin de semana, que es un doble partido el domingo, muy, muy interesante para las Women in Black y los chicos del masculino. Así que nada, esto es todo por hoy y nos vemos en unos días. Chao.